Bendiciones, bienvenidos a la clase número 3 de metodología científica. Seguimos tratando de este tema, seguimos hablando de cómo debemos escribir el trabajo académico científico y en la clase de hoy vamos a seguir hablando exactamente de los párrafos. En la clase anterior hablamos de algunas cosas, de lo que es un párrafo, de las características que un párrafo debe tener. Y hoy día vamos a empezar hablando de los tipos de párrafos. Un párrafo puede ser de transición. Se usan cuando se va a cambiar de tema. Entonces, se requiere anunciar lo que viene a continuación, al tiempo que se conecta con lo expuesto. Entonces, hay párrafos de transición. También hay párrafos que son párrafos funcionales. Se usan para introducir al lector en un asunto, por ejemplo, la división de un tema en partes, antes de comenzar a presentarlo de manera más detallada. También pueden ser párrafos informativos. Se usan para exponer el contenido de un concepto, una idea, un hecho. Los párrafos también pueden ser razones múltiples, pueden tener razones múltiples. Se demuestra la solidez de una idea principal con distintos o diferentes razones. Los párrafos también pueden ser de comparación y contraste. Se señalan las diferencias o similitudes entre dos o más situaciones, teorías, objetos, personas, etc. También pueden ser párrafos de analogía. Se trata de explicar una situación refiriéndose a otra. Se utiliza cuando el asunto que se va a explicar es complejo o desconocido, y entonces la analogía permite hacerlo más sencillo y facilitar su comprensión. También puede ser un párrafo de detalles. Se utilizan para describir las características de un espacio, persona o situación. Pueden ser párrafos de enumeración. Se presentan los diferentes aspectos que componen una situación, un hecho, una idea, etc. Pueden ser párrafos de definición de términos, conceptos y elementos tal como los concibe el autor o el estudio. Pueden ser también párrafos de análisis de causas. Se presentan las causas de una situación, de un problema, etc. Ahora, ¿cómo se hace la unión de los párrafos? ¿Cómo se hace la ligación de un párrafo al otro párrafo en el texto? El gran recurso que uno tiene son exactamente los conectivos. ¿Y lo que son los conectivos? Otra vez, echa una mirada a la gramática, ¿cierto? Los conectivos son palabras o expresiones muy útiles para conectar una idea con otra, una frase con otra, un párrafo con otro, y favorecen la coherencia del texto. Es decir, las ideas que se expresan se interrelacionan de manera comprensible y fluida. Aquí, cuanto a los conectivos, por lo general, pueden ser expresiones como en tanto, entonces, siendo así, por lo tanto. Esos son algunos ejemplos de expresiones que son conectivos. Por eso, es otra expresión que puede ser un conectivo. Este tipo de expresiones es que nos ayudan a hacer las ligaciones necesarias de un párrafo con el otro. Otra cosa bastante importante cuando se va a escribir son los signos de puntuación.
son un recurso del lenguaje escrito que sirve para orientar al lector de manera que pueda seguir el curso del pensamiento del autor. Algunos pueden no valorar mucho este aspecto, pero este es un aspecto mucho importante. Una coma en el lugar equivocado puede mudar completamente lo que uno quiere estar hablando. Por eso es importante que se utilice bien los signos de puntuación. El punto final, las interrogaciones, las exclamaciones, las comas, los dos puntos, y etcétera, etcétera. Porque si uno no utiliza bien estos signos, estas señales, puede dar otro sentido al texto. Puede dar un sentido que no es el sentido que quiere dar. Entonces, es importante que también se haga una revisión de este tema si uno tiene dudas. Notas básicas para un trabajo académico. Primero, la portada. Es la primera cosa. Para destacar nuestro trabajo es fundamental hacer algo original y creativo, pese a que este punto sea más bien opcional. En cualquier caso, nuestra portada debe de incluir el título, nuestro nombre completo, el profesor y la asignatura para la que se ha realizado o el curso que está haciendo la exigencia de este trabajo, la fecha de presentación y la universidad o centro educativo a que asistimos. Entonces, la portada, que es como la primera página del trabajo, debe tener estas informaciones. Y es importante porque estas informaciones pueden despertar el interés y la curiosidad de otras personas para leer sobre el tema y conocer más. Entonces, esta es la primera cosa que un trabajo debe tener. La segunda cosa es coherencia con el interlineado, los tipos de letras y los colores. Por lo general, un texto académico no se utilizan muchos colores. Simplemente el negro, y cuando se quiere destacar alguna parte, esta parte que debe ser destacada como los títulos o los subtítulos, deben ser en negrita y no utilizando otros colores. No debe ser algo mucho colorido. Debemos de utilizar estos aspectos de una forma coherente en nuestro trabajo. Mantener siempre una misma estructura para no perder a nuestro lector. Y esto no es algo difícil de hacer, porque la misma herramienta que tenemos, el computador o la computadora, nos ayuda en estas partes. Lo que tenemos que hacer es seleccionar el texto que ya está escrito o que estamos escribiendo, y entonces en la barra de herramientas seleccionar el tipo de letra que debemos utilizar, el interlineado, cuál es la distancia de una línea y de la otra, que también tenemos la opción ahí para seleccionar. Los márgenes, tenemos la opción para seleccionar ahí si es una margen normal, si es moderada, si es una margen estrecha. Algunas instituciones o algunos tipos de escritos exigen distintos tamaños de margen. Muchas veces la parte de arriba y la parte a la izquierda son más largas, más anchas. Y la parte de la derecha y de abajo, por lo general, son más estrechas en algunos casos. Por eso uno tiene que observar cuáles son las reglas exigidas por cada institución o a la institución que se va a presentar el trabajo.
pero es importante que se observen estos detalles y, gracias a Dios, la herramienta que tenemos nos ayuda bastante. Es muy simple. Uno puede escribir el texto y después hacer la formatación o ya dejar formatado y escribiendo para que todo se quede bien. El tipo de papel. El tamaño de papel recomendable para presentar los trabajos es el A4. En general, los trabajos se suelen presentar escritos por una sola cara o en papel de color blanco. No se escribe en la parte de atrás de la hoja, no se escribe en la parte de frente y el verso, simplemente en una cara de la hoja. Y cuando es un trabajo que tiene que ser impreso, que no es simplemente por medios virtuales, el papel que se utiliza es exactamente la hoja A4. Las márgenes. Para la buena legibilidad es importante que nuestro texto respire y por eso se deben dejar un mínimo de margen inferior, lateral y superior de 2.54 centímetros. O sea, esta es una regla bastante general. Hay siempre que observar cuáles son las exigencias de la institución a que se va a presentar el trabajo académico o científico. Pero no se puede escribir exactamente de una extremidad de la hoja hasta la otra. Siempre hay que dejar márgenes arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. Y otra cosa también bastante importante es que también no se debe hacer con que las márgenes sean anchas, mucho anchas, y el texto se quede muy apretado en medio de las márgenes, ¿cierto? Debe haber una estética buena y para esto existen reglas establecidas que uno puede consultar incluso por la internet si no las conoce, para identificar cuáles son los padrones exigidos en lo general. Entonces, hay que observar el interlineado de las líneas, los tipos de letras, también el tamaño de la fuente de la letra, el tipo de papel, los márgenes. Otra vez el interlineado, el número de líneas por página no debe exceder a 30, incluidas notas de pie de páginas o referencias. Y el texto se presenta a doble espacio entre líneas o triple para separar títulos, subtítulos o gráficos. Y otra vez, se debe observar cuáles son las reglas establecidas por la institución a que se va a presentar el trabajo académico. Pero es importante observar esto, para que las líneas no se queden muy distantes una de la otra, muy lejas una de la otra, y también para que no se queden muy cercanas, lo que dificulta la lectura. La tipografía. El tamaño de la letra recomendable es de 12 puntos. Entonces, el texto debe tener, el tamaño de la letra debe ser el número 12. Y debe de ser uniforme en todo el texto. No se cambia de letra. Se utiliza una única letra para todo el texto. El título, los subtítulos y el texto en sí. El texto debe ser fuente 12 y los títulos y subtítulos pueden tener una fuente, un tamaño un poco más grande. Los tipos de las letras más habituales son Courier, CG Times, Times New Roman, Sans Serif,
y similares. O Arial, por ejemplo, que es una letra bastante legible, que facilita bastante la lectura. Pero deben ser siempre fuentes que faciliten la lectura. Encabezamiento y enumeración. Las páginas deben de ir enumeradas en la esquina superior o inferior derecha a unos 2,5 centímetros del borde de la hoja. Siempre en la parte derecha, arriba o abajo. En nuestro caso específico, el tipo de letra podrá ser preferiblemente aquí para nosotros y por tanto ya apunten ahí. Preferiblemente Times New Roman de 12 puntos y el interlineado 1,5, márgenes inferior y exterior de 2,5 centímetros, superior y interior de 3 y 3,5 centímetros. O entonces la selección de márgenes en la computadora mismo, en la barra de herramientas, el margen normal, ¿cierto? Y el máximo de páginas para el trabajo que vamos a exigir es de 3 páginas. Y el título debe ser en fuente 16. Entonces, este párrafo aquí ya es bastante importante que ustedes estén ahí apuntando, porque aquí ya están algunas de las condiciones que estamos poniendo para el trabajo que ustedes van a hacer. Fuente preferiblemente Times New Roman, 12 puntos, interlineado 1,5 y márgenes normal. Si seleccionas en la computadora misma. Máximo de 3 páginas y el título fuente 16. El uso de referencias y menciones es obligatorio, por lo menos 3. Entonces, mientras esté escribiendo su trabajo, debes hacer referencias y citas por lo menos de tres distintos autores o escritores. Y aquí hay un pequeño modelo de cómo debe ser la estructura del trabajo que ustedes van a hacer. Tenemos aquí la hoja, la primera hoja. En la parte de arriba, ustedes ya están viendo el nombre del seminario, graduación en bachiller en teología, el nombre del profesor, el nombre del alumno, el país aquí a donde estamos y el año. Después, ustedes van a poner, esto no es en el medio de la hoja, ¿cierto? Aquí es porque no tenemos cómo poner una hoja completa, pero van a dar algunos espacios aquí, 2 o 3, el título y el subtítulo. Después ustedes van a ver otras estructuras que nos ayudarán a entender cómo debe estar organizado. Y después abajo también 2 o 3 espacios y entonces viene el texto mismo, con la introducción, el desarrollo y la conclusión. Esto todo en un máximo de 3 páginas, ¿ok? Creo que es casi imposible escribir el trabajo que ustedes van a hacer en una única hoja. Por tanto, es posible y necesario que tenga más de una hoja, pero el máximo son 3 hojas, ¿ok? Para que no se quede muy largo. Entonces, aquí ustedes también tienen el modelo de cómo debe estar la estructura que ustedes van a utilizar. Y aquí ya está la letra que debe se usar, fuente 12, el título 16. Observen que el subtítulo es una fuente más pequeña y después el restante del texto también fuente 12, ¿ok? Seguimos. Ahora vamos específicamente a adentrar
en algunos tipos de trabajos académicos. No vamos a estudiar todos los tipos de trabajos académicos, de cómo son hechos, de lo que es necesario, cuáles son las reglas, no. Voy a presentar a ustedes tres tipos de trabajos académicos que son más cortos y usted va a tener la opción de escoger uno de estos tres para hacer su trabajo. O su trabajo va a ser un artículo informativo, o va a ser un artículo de opinión, o va a ser un otro tipo de trabajo que también van a conocer más adelante. Entonces, vamos a conocer qué es un artículo informativo, lo que debe contener, cómo debe ser. Un artículo informativo es un texto que tiene como objetivo informar a una audiencia sobre un tema de interés. Ofrece datos, descripciones de la realidad, de ciertos hechos o cualquier otro tipo de información cuyo cometido sea transmitir un conocimiento. Este tipo de textos son fáciles de reconocer, dado que imparte una información concreta, puntual, a menudo real y objetiva, sin involucrar opiniones, argumentos o puntos de vista, ni tampoco recurriendo a la construcción de un relato. Entonces, podemos decir que es uno de los textos más fáciles de se escribir, porque simplemente se va a pasar una información de un conocimiento que se tiene para clarificar o para aportar en alguna situación. Empleamos textos informativos a diario y en prácticamente todas las esferas de nuestra vida. Características de un texto informativo. Tener el propósito de transmitir una información, o sea, de compartir o difundir datos, hechos, descripciones, etc. No involucra ningún tipo de argumentación, o sea, la persona no tiene la necesidad de probar o dejar de probar o a refutar determinadas cosas. Simplemente va a informar el tema. Entonces, no involucra ningún tipo de opinión, argumentación o estrategia de convencimiento y por ende no influir explícitamente en la postura personal del receptor. No se pretende convencer el lector de nada, simplemente informar. Emplear un lenguaje técnico o divulgativo según el caso, para referir la información de un modo tal que el receptor pueda comprenderla y apropiarse de ella. Emplear estrategias retóricas o expositivas objetivamente, o sea, con el fin único de facilitar la comprensión del receptor. Tipos de textos informativos. Textos divulgativos, cuando poseen un lenguaje accesible a todo el mundo sin necesidad de estudios previos o preparaciones. Son textos para cualquiera. Por ejemplo, los reportajes de prensa o las descripciones de una serie, de una película, de un catálogo, etc. Textos especializados, cuando responden a un tipo de lector específico con una presentación y o unos conocimientos previos necesarios para poder acceder a la información contenida en el texto. Manejan un lenguaje técnico o académico, por ejemplo, un artículo científico o una tesis de grado universitario. En el caso de ustedes, por supuesto, que si uno va a optar por hacer un artículo informativo, ciertamente va a ser un texto especializado. Estructura de un texto informativo.
Generalmente los textos informativos tienden a la simpleza, de modo que su estructura suele ser muy convencional en 3 partes. Introducción o prefacio, en donde se le brinda al lector toda la información contextual necesaria para que pueda adentrarse en el tema en cuestión. Se le aclara un término, se le explica la finalidad del trabajo que leerá, en fin, se le da la oportunidad de conocer un poco lo que se espera adelante. El desarrollo o contenido, en donde reside el grueso de la información del texto, es decir, donde se exponen de manera clara y organizada las ideas y los datos que se desea transmitir al receptor. Cierre o conclusión, donde se suele brindar un resumen de lo más importante de lo leído. Se resaltan las consideraciones centrales y o se le ofrece al lector un panorama final de la temática. Entonces, estas son las informaciones básicas de un artículo informativo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es un texto informativo. Un reportaje periodístico, instrucciones de uso, los manuales que vienen generalmente junto con cualquier producto que se compra, nota biográfica también, notas biográficas, que hablan informaciones de la vida de una persona, del currículo de una persona, etc. Artículo enciclopédico también es un texto informativo, artículo médico, artículo científico. Ahí tienen algunos ejemplos de lo que es un artículo informativo. Si usted opta por hacer este tipo de trabajo, ahí tienes las reglas y lo que debe tener, cómo debe ser. Y ahora aquí una imagen que nos muestra un poco de la estructura de un artículo informativo. Tenemos aquí en la parte de arriba, por supuesto, ustedes van a tener aquellas informaciones que están en la otra diapositiva del nombre de la institución, la rama, el profesor, etcétera, etcétera. Y después viene entonces esta parte. Observen aquí el título. Aquí tienen el título. Observen que está en letra más grande un poco. Después viene el subtítulo aquí abajo. También observen que el título y el subtítulo están en negrita. Es un resumen, un pequeño resumen, el subtítulo de la idea que se va a desarrollar. Ahí, aquí en el primer párrafo tenemos la introducción, después tenemos más 2 párrafos que son el cuerpo y el último párrafo que era la conclusión que no aparece aquí. Pero aquí usted tiene una idea de lo que es un artículo informativo. Observen que no es algo muy largo, es algo bastante objetivo. Por supuesto que puede tener más párrafos aquí. El importante es que sea bastante claro y objetivo y la persona pueda entender perfectamente todas las ideas que se quieran expresar ahí. Lo que se quiere informar sea de hecho bien informado. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos lo que es un artículo informativo. Ahora vamos a ver lo que es un artículo de opinión. Entonces, aquí está la segunda opción que usted va a tener. Si no quieres escribir un artículo de información, puedes escribir un artículo de opinión. Vamos a ver entonces lo que es esto. Un artículo de opinión pertenece al género periodístico y consiste en un texto que expresa la opinión del autor sobre un tema de la actualidad, tras ser interpretado y analizado de manera minuciosa. Observen que el artículo de opinión es un poco más exigente.
un poco más difícil, porque no va simplemente a traer informaciones, pero va a traer conclusiones que vienen de las análisis, de los estudios, de la interpretación hecha de un determinado tema. Entonces, no es simplemente informar, pero es expresar una opinión respecto a un determinado tema. El artículo de opinión suele ser publicado en un periódico o una revista y se diferencia de un artículo editorial porque lleva la firma del autor, distinto del editorial, que por lo general es el editor, pero no hay necesidad de que se identifique el autor. Y en el artículo de opinión sí hay que estar claro quién está opinando sobre este tema y cuál es la opinión exactamente de esta persona. El público interesado en los artículos de opinión suele ser aquel que busca diferentes puntos de vista basados en argumentos sólidos sobre distintos temas del momento. Aquí también tenemos algo bastante importante. La opinión que uno va a presentar de un tema no puede ser una opinión en el aire. Tiene que estar basada en argumentos sólidos, argumentos que de hecho puedan convencer quien está leyendo este tipo de texto. Entonces, características de un artículo de opinión. Extensión del texto. Suele ser un texto breve también, alrededor de 800 palabras. Debe tener el nombre del autor, siempre debe aparecer, puede no ser un periodista, aunque debe estar especializado en el tema a abordar. Cualquier persona puede hacer un artículo de opinión, desde que sea una persona especializada, capaz y que tenga las condiciones concretas y reales para emitir una opinión cuanto al tema. Análisis de opinión. Debe contar con argumentos y fundamentos. Tema a tratar. Puede ser lo más variado siempre y cuando sea sobre un hecho de la actualidad. Por lo general, tiene que ver con cosas que suceden en la actualidad. Libertad de criterio del autor. El escritor tiene libertad para expresar su pensamiento personal, o sea, no tiene la necesidad de ser impersonal o general en lo que está escribiendo. Puede personalmente emitir, como es un artículo de opinión, tiene el derecho de decir cuál es su posición personal cuanto a algún tema, mientras que en otros tipos de trabajos uno no puede expresar su propia opinión. Debe expresar las conclusiones que se ha llegado por medio de la investigación y no lo que uno piensa personalmente. En el artículo de opinión, por supuesto, se puede sí decir su opinión personal. Debe tener un título, obviamente, debe ser original y lograr captar la atención del lector. Debe ser objetivo, consiste en brindar una mirada personal del autor para despertar la conciencia crítica del lector. El público receptor e interesado suele ser muy amplio, no necesariamente especializado en el tema. Estructura de un artículo de opinión. A pesar de que un artículo de opinión suele tener una estructura variable o con bastante libertad para diagramarla, suele constar de 4 partes principales. El título identifica de manera clara el tema analizado y debe ser atractivo para el lector. La introducción detalla la información más relevante de manera resumida para situar el contexto al lector. El cuerpo
Desarrolla el análisis del autor propiamente dicho con argumentos y ejemplos. Aquí quiero hacer una observación que creo es importante. La introducción no debe ser larga. La introducción siempre es algo más corto. Lo más largo de cualquier texto siempre es el desarrollo. La conclusión también debe ser algo objetivo y corto. Y lamentablemente encontramos muchas personas que hacen una introducción muy larga. El desarrollo del texto es muy corto y la conclusión muy corta. Entonces, esta estructura no es correcta. Lo correcto es una introducción y la introducción no es larga, es corta, de 1, 2, el máximo, dependiendo del tipo de texto, 3 párrafos. El cuerpo o el desarrollo sí que es más largo y debe tener ahí todas las argumentaciones y explicaciones necesarias. Y la conclusión también debe ser más corta y presentar los resultados finales. Entonces, ahí tenemos la conclusión. Detalla un resumen del análisis del autor y puede ser una frase breve que invita a la reflexión. Clasificación de los artículos de opinión. Las columnas, puede ser en columnas. Son artículos que se publican en secciones reservadas de un editorial para que un periodista, especialista o personalidad de prestigio exprese su análisis en torno de un determinado tema. Las únicas limitaciones que estos escritos suelen tener son la extensión del artículo, que no puede exceder el espacio destinado para la sección y el vocabulario, que debe ser comprendido por el público general. Debe ser un lenguaje más simple y no un lenguaje tan científico o académico. Entonces, el artículo de opinión muchas veces lo encontramos en los periódicos, en las revistas, en forma de columnas. También puede ser de críticas. Son artículos que ofrecen una opinión y un juicio de valor específico. Suelen tratar sobre acontecimientos culturales relacionados con el arte, con las críticas de películas, de obras de teatro, de exposiciones de pintura y de libros, críticas gastronómicas a restaurantes, a jefes de cocina, entre otros. Los temas son los más variables posibles. Todo lo que permite que se exprese una opinión puede ser hecho a través de un artículo de opinión que puede ser crítica. Y la crítica no tenemos que entender las críticas como siendo siempre algo depreciativo o algo negativo. Puede ser una crítica buena, una crítica de exaltación. Entonces, ahí tenemos otro tipo de artículo de opinión, las críticas. Otros son los editoriales. Son artículos de opinión que no incluyen la firma de un autor en particular, sino que representan a una opinión colectiva de una institución o de un medio de comunicación. Los artículos de editorial tienen como objetivo explicar o justificar, emitir un juicio de valor o captar la atención del público ante un acontecimiento reciente de público conocimiento. Entonces, otro artículo de opinión son los editoriales. Ahora vamos a ver cómo se ve un artículo de opinión. Aquí tenemos un ejemplo en un diario. Ahí ven, por ejemplo, aquí está el nombre del diario. Aquí tenemos el título. Observen que el título también está en letras más grandes y en negrita. Y después aquí tenemos el texto que está escrito en columnas. Están viendo que están en 2 columnas. Aquí abajo tenemos el autor del texto. Y aquí al medio hay una ilustración, un dibujo.
En algunos casos puede haber una fotografía, un dibujo, una ilustración que también haga referencia a lo que se va a hablar. Entonces, observen aquí que también no es algo muy largo, la persona tiene que tener una capacidad grande de síntesis y aquí ustedes tienen el ejemplo de lo que es un artículo de opinión. ¿Ok? Entonces, aquí finalizamos nuestra clase. Bendiciones y nos vemos en la próxima clase.